Manuel Gerardo Román Valenzuela, por culpa ocasionó la muerte de la menor Andrea Kiera Caldas Salazar. Al recoger a la menor y a su progenitora, la impactó aplastándola con la parte posterior del vehículo, cometiendo homicidio simple. La resolución del Tribunal Supremo de la presente casación fue resuelta en la Sala Penal Permanente. El recurso de nulidad número 1487-2018 Lima Norte, a consecuencia de la reparación civil y que se determine el monto establecido, ¿no? En el presente caso de recurso de nulidad es de índole procesal. Asimismo, de esta se desprende que el Juzgado de Tránsito y Seguridad Vial Transitorio formula requerimiento de acusación contra Manuel Gerardo Román como autor del delito contra la vida, el cuerpo, la salud, homicidio culposo en perjuicio de quien en vida fue Andrea Kiara Caldas Salazar, ya que el monto de pago por concepto de reparación civil será de 85,000 soles y bueno, esta fue revocada, ya que la Queen la reformó y determinó que sería en 50,000 soles. El hecho fue de que Manuel Gerardo Román ocasionó la muerte de la menor de 7 años, Kiara Caldas, al no respetar las reglas de tránsito cuando detuvo el vehículo del servicio público, ya que al recoger a la menor y a su progenitora ocasionó el impacto contra la parte posterior del vehículo. El AFCO no fundamentó las razones por las cuales justificó el monto de indemnización de 85,000 soles. De igual manera indicó que pese a que el juzgado señaló que el daño emergente no se acreditó, determinó irrazonablemente el monto indemnizatorio. Finalmente, el adjuin indicó que la reparación civil por muerte a título culposo se determina en función al ciclo de vida viable que desarrolla la víctima. También señaló que a su vez la parte civil no propuso ningún monto indemnizatorio. Primero, antes de entrar propiamente al análisis del recurso de nulidad, el cual menciona sobre los supuestos que puede abarcar la reparación civil, mencionaré algunos de los antecedentes históricos. Por ejemplo, el Código de Hammurabi presenta una serie de obligaciones para cada daño en específico y una posibilidad de indemnización frente a un delito menor. De igual manera se deduce en la ley de las 12 tablas, debido a que el perjudicado podía solicitar una compensación monetaria ante un delito que no haya involucrado un daño corporal. La Instituta de Justiniano también presenta que ante delitos como el hurto, estos tendrían que ser reparados por 2 hasta 4 veces el valor del bien sustraído. Ahora en estos tiempos la reparación resulta ser muy relevante, pues de un lado involucra a la persona que ha sufrido un daño y se le debe ser reparado, y por el otro a la persona que tiene el deber de repararlo. Es por ello que nuestra legislación y legislaciones como Colombia y Argentina en sus respectivos códigos dan alcances para su determinación. Es por ello que esto lo vamos a observar en el artículo 94 hasta el artículo 99 del Código Penal colombiano. Y en la legislación de Argentina la vamos a encontrar incluso en el Código Civil y Comercial de la Nación, el artículo 1774, en el cual menciona que la acción civil y la acción penal originadas de un mismo hecho podían ser independientemente ejercidas. En nuestra legislación peruana, la cual es el Código Penal, la encontramos a partir del artículo 92 hasta el artículo 101. Continuando con la exposición, hablaremos de las diferentes posturas. La primera la ejerce la defensa técnica del papá de la menor, quien se constituye en actor civil. Este interpone el recurso de nulidad, puesto que sin argumentación el ATCUEM reduce el monto de la reparación civil establecida por el APO. La reduce de 80,000 soles a 50,000 soles. No se evidencia postura alguna por parte del condenado, así que continuaremos con la explicación por la parte del ACU. El ACU establece que, si bien es cierto, no se evidencia daño emergente, ni tampoco se puede establecer el lucro cesante, pues sí existe un daño moral, sobre el cual este establece el monto de 80,000 soles. Posterior, el ATCUEM, ¿no?, reduce sin argumentación, solamente explicando que no había un ciclo de vida viable por parte de la menor y que por lo tanto no se justificaba el monto.
Ahora vamos a hablar de la postura del Tribunal Supremo. El colegiado establece que esta postura del ATCUEM es contra la ley, bueno, contra el derecho a la igualdad, puesto que la ley no diferencia, ¿no?, generacionalidad, ¿no? Por lo tanto, no estaría correcta la reducción del monto. Asimismo, este establece que aunque no se pueda acreditar el daño emergente, el lucro cesante sí hubo, sí existió, pues los padres estuvieron por 55 días en el cuidado de la menor, turnándose y velando porque ésta pueda recuperarse, para que al final la menor pierda la vida, fallezca. Por lo tanto, existió el lucro cesante, pero también el daño moral, y es que una vida, según este colegiado, no se puede establecer un monto, pero es proporcional los 80.000 soles al daño ocasionado por el delito. A continuación, mi compañero. Continuando con la exposición, daré paso al resumen. El recurso de nulidad nos muestra la determinación del juzgado en base a la reparación civil solicitada, tomando en cuenta las consecuencias jurídicas del delito. Es por eso que se impone la pena a la persona que se encuentra responsable de la comisión de este delito, ¿no? La reparación civil, si bien no es una consecuencia jurídica indispensable al momento de imponerse una pena, sí configura un mecanismo de satisfacción de intereses de la víctima. Eso es lo que nos dice la doctrina. Pero también el colegiado establece que el daño en la reparación civil abarca los dos supuestos, que es el daño que se divide en extrapatrimonial y patrimonial, y el daño de lucro cesante y daño moral, ¿no? Es por eso que el colegiado justifica el recurso de nulidad y ordena confirmar la sentencia de primera instancia en el extremo que se le impone al imputado, ¿no? Además, según la doctrina mayoritaria, se requiere de la comisión y la existencia de un hecho típico penalmente para que éste sea merecedor de una pena, de una reparación civil, lo cual sí existe, ¿no? Por lo tanto, el delito de responsabilidad del inculpado sí se acreditó. Es por ello que el AEQ no aceptó el monto de reparación civil propuesto por el fiscal, pero el colegiado sí dio un monto, ¿no? Lo cual sí guardaba concordancia y proporcionalidad con los hechos. Pero contrariamente, y en una opinión contraria, podemos también afirmar que en realidad, eh, en la realidad judicial, la reparación civil no cumple con estas finalidades establecidas, por lo que se ha cuestionado su legitimidad y ello ha generado que la sociedad y las víctimas hayan perdido la confianza en los operadores procesales. Muchas gracias. A continuación, le daré el pase a mi compañero. Sobre el análisis de la discrepancia entre el ad quo y el ad quem, tenemos que determinar cuál es el concepto materia de debate en el presente caso, el cual es la reparación civil. Ahora, el elemento constitutivo de la reparación civil es el daño, puesto que si no identificamos el daño, no podemos pronunciarnos sobre el resto de sus elementos de la reparación civil. Dentro de la reparación civil podemos encontrar, se divide en dos, que es el daño evento y el daño consecuencia. Dentro del daño evento ubicamos el daño patrimonial y el daño extrapatrimonial, los cuales ambos elementos no pudieron acreditarse en el presente caso. Ahora, sobre el daño consecuencia, dentro de se ubica el daño emergente, que no pudo determinarse debido a que los padres de la menor cobraron la indemnización por el SOAT, sepelio y gastos médicos, por lo que no tuvieron un desprendimiento patrimonial sobre este. Segundo, el lucro cesante. Sobre este elemento radica la principal discrepancia entre el ad quo y el ad quem, debido a que realizan una distinta valoración de la vida, motivo por el cual el ad quem decide reducir el monto de la reparación. Y por último, el daño moral. Sobre este punto, el ad quo y el ad quem, ambas instancias, están de acuerdo en que los padres son los que fueron los más perjudicados por la pérdida de su menor hija.
La posición del grupo. En el presente recurso de nulidad analizado, se vio que existió una correcta interpretación por parte de la Sala Penal Permanente respecto a la imposición de la reparación civil. Es el caso que en primera instancia se resolvió aprobar el monto por 85.000 soles por concepto de reparación civil, señalando principalmente que la reparación civil comprende la restitución del bien y, de no ser posible, el pago de su valor, la indemnización de daños y perjuicios que éste abarca, el lucro cesante, el lucro emergente y el daño moral, mientras que en segunda instancia se consideró que el monto era excesivo, fundamentando su posición principalmente en que la menor fallecida de 7 años no tenía un ciclo de vida viable y que los familiares no acompañaron esto presentando documentos que acreditaran lo contrario. Asimismo, precisó que los familiares de la fallecida cobraron un monto por concepto de SOAT, sepelio y gastos médicos. Finalmente precisó que la reparación civil por muerte a título culposo se determina en función del ciclo de vida viable que desarrolla la persona, en este caso la menor de 7 años, por lo que, reformando la sentencia, estableció el monto por 50.000 soles, a lo cual nosotros consideramos que esta interpretación es incorrecta. En tanto, la Sala Penal Permanente resolvió declarar la nulidad de la sentencia emitida en segunda instancia, reformando así, reafirmando la que se dio en primera instancia por el monto de 85.000 soles, a lo cual nosotros como grupo consideramos que fue una correcta interpretación para la imposición de reparación civil. En conclusión, sobre el recurso de nulidad número 1487-2018 sobre el daño ocasionado por Román Valenzuela, fue un daño eventual extrapatrimonial en la modalidad de daño a la persona directamente hacia Andrea Kiara Caldas Salazar. El daño moral se descarta, pues debe entenderse como un daño temporal que afecta a la psiquis interna de la agraviada, que no logró verificarse por su deceso. Sin embargo, el daño consecuencia es valorado sobre la base de la afectación sufrida por los familiares directos de la agraviada. Respecto al lucro cesante, no deja de advertirse que resulta jurídicamente inviable establecer un monto exacto para determinar el patrimonio dejado de percibir. Sin embargo, tampoco es válido el argumento que lo desestima en virtud que la víctima no tenía una vida viable, pues el ACPEN valora la vida de la víctima con base a su edad, circunstancia que contraviene el artículo 1 del Código Civil y el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución. Recomendaciones. Debe entenderse que la vida es invaluable. En ese sentido, ni los argumentos expuestos por el ACPEN, reducción del monto de la reparación civil por no tener la víctima una vida viable, son suficientes para justificar la decisión asumida, motivo por el que debe estimarse la pretensión de la parte civil. El monto de la reparación civil no debe valorarse a partir del sufrimiento de la víctima, pues aquella falleció, sino sobre la base de la afectación de los familiares directos de la agraviada. Respecto al daño moral en sus efectos patrimoniales, la responsabilidad civil cumple una función aflictivo-consolatoria, por lo que debe existir una indemnización para mitigar los efectos del daño. No valorar de forma diferente la vida de las personas, por lo que realizar una distinción sobre la base de esto para otorgarle mayor protección o asignarle un mayor valor económico a una vida en casos de reparación civil contravendría el derecho a la igualdad ante la ley, que está en el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.